Hola, muy buen día a todos. En esta ocasión les voy a presentar el tema de resistividad. Para comenzar, podemos hablar un poco sobre la historia, de dónde viene este concepto, y es a través del físico alemán Georg Simon Ohm en el siglo XIX, quien encontró la relación entre densidad de corriente y campo eléctrico. Esto dentro de un conductor, un material conductor. Esta relación se conoce como la ley de Ohm y corresponde a un modelo idealizado que describe el comportamiento eléctrico de ciertos materiales. Entonces, ¿cómo se representa la ley de Ohm? Como la densidad de corriente igual a la conductividad por el campo eléctrico. Esto se mide en unidades de amperios por metro cuadrado. Esa conductividad, sigma, corresponde a una característica del material conductor y se mide en ohmios por metro a la menos 1, donde un ohmio corresponde a un voltio por amperio. Y esto es un voltio aplicado dentro del conductor para una resistencia de un ohmio provocaría una corriente de 1 amperio. El recíproco de la conductividad en el material se conoce como resistividad y esa se mide en ohmios por metro como tal. Por ejemplo, los buenos conductores eléctricos presentan una mayor conductividad que los aislantes. Si queremos ver cuál es la dirección de estos vectores, conductividad y campo eléctrico, se sabe que dentro del conductor, viendo esta figura que está aquí a la derecha, vemos un material conductor que se somete a una diferencia de potencial y a través de este material circula una corriente eléctrica que obedece al sentido positivo, al movimiento de cargas positivas en este caso. Con una dirección hacia la izquierda. La conductividad pues está presente en el material y permite relacionar la densidad de corriente que sigue esa misma dirección con el campo eléctrico. Así que tanto la densidad de corriente como el campo eléctrico tienen la misma dirección de la corriente eléctrica, es decir, de las cargas positivas dentro del conductor. Y esa es la dirección de la velocidad de arrastre, ¿verdad? Muy bien, en los experimentos resulta interesante notar que en un metal, los electrones libres que transportan la carga en la conducción eléctrica también representan el principal mecanismo para la conducción de calor, por lo que debería esperarse que haya una correlación entre conductividad eléctrica y conductividad térmica. Y eso es lo que se explora con la resistividad y la temperatura, o sea, cómo la resistividad cambia en función de la temperatura. La resistividad en un conductor metálico casi siempre se incrementa. Normalmente eso es lo que ocurre cuando aumenta la temperatura. Esto es debido al movimiento vibracional de iones en el material que hacen que impidan el paso de electrones dentro del mismo. ¿Cómo se representa esta relación? Bueno, la resistividad a una temperatura determinada va a ser igual a la resistividad de referencia, a una temperatura de referencia, por 1 más un coeficiente, que vamos a llamar coeficiente térmico de resistividad, por la diferencia de temperatura. En este caso, esto se mide en ohmios por metro, por supuesto. Para el caso de la diferencia de temperatura, es la temperatura a la cual voy a determinar mi resistividad menos la temperatura de referencia o temperatura final menos temperatura inicial. Podemos ver aquí en este gráfico que efectivamente la resistividad para el caso del cobre, este es un gráfico que corresponde al cobre, a cierta temperatura de referencia, por ejemplo la temperatura ambiente, tiene un valor específico en más o menos 1.7 por 10 a la menos 8 ohmios por metro. Cuando la temperatura aumenta, 100 Celsius o puede ser 400 Kelvin, por ejemplo, entonces la resistividad aumenta. Y el comportamiento obedece o tiene una dependencia directa de ese coeficiente de resistividad térmica. Entonces, ahí aparecen cuáles son las cantidades que se definen para esa relación. Resistividad a una temperatura de referencia, resistividad a una temperatura T
¿verdad? Que puede ser mayor o menor que esa temperatura de referencia T sub 0. Y alfa, que se denomina coeficiente térmico de resistividad. ¿Cuáles son las unidades? El inverso de la escala de temperatura. Puede ser en Kelvin o en Celsius. Y al final es lo mismo porque el delta T en Celsius y en Kelvin es el mismo. Podemos ver en la tabla 25.2 que aparecen algunos coeficientes para algunos materiales. El aluminio, por ejemplo, el cobre, el hierro, el plomo, tienen diferentes valores de coeficientes de resistividad. Pero vale notar acá, en el caso del carbono o el grafito, que ese coeficiente presenta un valor negativo. Eso quiere decir que la resistividad disminuye al aumentar la temperatura. Y es lo que se menciona acá. Un coeficiente negativo indica que la resistividad disminuye con el aumento de temperatura. Y eso es de aplicación práctica cuando se utiliza grafito para poder generar arcos eléctricos, por ejemplo, en ciertas aplicaciones de laboratorio, en donde se pueden generar hasta nanopartículas. Por eso el grafito se utiliza mucho en este tipo de aplicaciones con arco eléctrico. En el caso de los superconductores, el comportamiento es similar. Cuando yo aumento la temperatura, disminuye la resistividad. Y eso se puede apreciar en el gráfico que tenemos acá, el de la figura 25.6b, precisamente esta. El comportamiento de un semiconductor, que es un material muy especial, es opuesto al de los materiales conductores convencionales. A medida que aumenta su temperatura, disminuye la resistividad. Y vamos a hablar un poquito sobre ellos porque es de muy interesante aplicación, o sea, puede ser algo revolucionario poder determinar o poder encontrar o descubrir un material que pueda ser superconductor a temperatura ambiente y presión atmosférica. Ese es el principio también de funcionamiento de un termistor, que es un termómetro en el cual yo mido su resistencia eléctrica y ya conozco a través de ese valor el valor de temperatura, porque prácticamente son elaborados de cristales en donde tienen ciertas características superconductoras y su variación de temperatura es muy sensible a la conductividad, ¿verdad? Entonces se puede medir con precisión. Algunas aleaciones y óxidos metálicos muestran superconductividad por debajo de cierta temperatura crítica, y eso se puede observar en el gráfico C, en donde ocurre una fase de transición, precisamente acá, haciendo que el valor de resistividad caiga a cero. Normalmente estos valores son de temperaturas muy bajas, cerca del cero absoluto. Este fenómeno fue descubierto por el físico holandés Heiken Kamerlingh Onnes en 1911. Él notó que a temperaturas inferiores a 4.2 Kelvin, la resistividad del mercurio disminuía a cero. Así que esto es algo, pues, que ha despertado mucho la atención de los físicos y de los científicos, ya que sería muy revolucionario para el uso práctico, ¿verdad? A nivel de transmisión de energía eléctrica, por ejemplo. En la actualidad, el material con mayor temperatura crítica a presión atmosférica es un material cerámico que fue descubierto en 1993, cuya temperatura crítica es alrededor de 138 Kelvin. Pues se ha estado trabajando últimamente mucho en el descubrimiento de estos materiales, solo que muchos de ellos presentan superconductividad a presiones muy altas o muy elevadas, y eso no es práctico. Lo ideal es tener un material superconductor que pueda funcionar como tal a temperatura ambiente y presión atmosférica normal. Una de las características de estos materiales también es que se vuelven diamagnéticos, o sea que ellos repelen campo magnético con facilidad, y eso pues se puede observar aquí en esta figura, ¿verdad? Donde hay un superconductor que está levitando ahí, en la presencia de un magneto.
Ok, ahora hablando un poco sobre el concepto de resistencia eléctrica, que es muy diferente al de resistividad, vamos a considerar una sección L mayúscula de un conductor o de un material conductor, que es el que está ahí en la figura. Vamos a tomar en cuenta que esta sección de material conductor va a tener una sección transversal A, una longitud L, y voy a aplicar una diferencia de potencial B a través de sus terminales, haciendo que fluya una corriente I a través de este material. Vamos a considerar que voy a conectar este conductor, por ejemplo, a lo que va a ser una batería que tiene terminales positivo y negativo. El terminal positivo es donde se acumulan cargas positivas y el terminal negativo es donde se acumulan cargas negativas. Obviamente hay electrones presentes o electrones libres en este conductor que van a viajar en cierta dirección, dependiendo del campo eléctrico que esté presente, que se imprima por la presencia de esa diferencia potencial. El campo eléctrico, en este sentido, va a tener esa dirección, va a apuntar hacia la derecha, porque obedece a la convención de los signos de campo también, que el campo eléctrico se dirige hacia cargas negativas y sale de cargas positivas. La densidad de corriente, dado que la corriente eléctrica obedece a la convención de la dirección opuesta al flujo de electrones, en este caso la corriente eléctrica tiene esa misma dirección. Por lo tanto, la densidad de corriente también tendría esa dirección porque simplemente es la corriente entre el área de este material conductor. Muy bien, vamos a representar nuestra ley de Ohm como densidad de corriente igual al producto de la conductividad por el campo eléctrico. Sabemos que la dirección de la densidad de corriente y del campo eléctrico es la misma, por lo que esto se puede representar como densidad de corriente como cantidad escalar igual a la conductividad por el campo. Ahora, la densidad de corriente es la corriente entre el área. Y esto sería igual a conductividad por campo. Ahora, el campo eléctrico todavía no lo tengo definido para este sistema, por lo que vamos a tener que recordar que una diferencia de potencial entre dos puntos del espacio es igual a la integral negativa de 1 a 2 del campo a lo largo de una trayectoria. En este caso, la diferencia de potencial es constante, por lo que el campo eléctrico sería constante dentro del conductor. En este caso sería menos el campo por el vector S. El vector S es el vector que me define la trayectoria de los portadores de carga, en este caso, que son los electrones. Si yo quiero representar el vector desplazamiento para esos electrones, ese sería L vector, o puede ser S vector, que es igual a L menos LX unitario. Muy bien. Ahora, sustituyendo, podemos determinar que nuestra diferencia de potencial simplemente es el producto escalar del campo por L, que es la longitud del conductor. Sustituyendo, vamos a bajar un poco esto para poder continuar con la expresión de arriba. Sustituyendo la expresión para el campo, esto es conductividad por diferencia de potencial entre longitud del conductor. También la conductividad se puede expresar como el inverso de la resistividad. Así que finalmente podemos representar la diferencia de potencial como la resistividad por la longitud del conductor entre el área por la corriente. Esto es resistencia eléctrica. Muy bien. Vamos a borrar esta parte y vamos a llamar a R resistencia eléctrica. Muy bien. Quiere decir que la resistencia eléctrica para este conductor con esa geometría
va a depender de la resistividad, de la longitud y del área. Y esto se mide en ohmios. ¿Por qué? Porque la resistividad se mide en ohmios por metro, longitud en metros, y eso está dividido entre metros al cuadrado. Para, eh, para muchos de ustedes es común ver resistores en algunos circuitos, incluso en el laboratorio. Ustedes aprendieron a determinar la resistencia eléctrica de un resistor a través de su código de colores. Y esos están elaborados con cierta geometría, con ciertos materiales conocidos como carbono, por ejemplo. Muy bien, vamos a hacer este corto ejercicio en el cual nos piden determinar la magnitud de corriente, en qué orden en estos conductores fluye más o menos corriente. Tengo un conductor A que tiene una sección transversal A y una longitud L, y un conductor B con una sección transversal que tiene la mitad del A y tiene 1.5 veces L como longitud. Y el C tiene un área que es la mitad del conductor A y la mitad de la longitud del conductor. Entonces todos sabemos que la diferencia de potencial es igual a resistencia por corriente. Así que nos piden determinar la corriente. Se sabe que la diferencia de potencial aplicada al conductor es constante, por lo que la cantidad que haría variar la corriente en estos conductores sería la resistencia. A medida que aumenta la resistencia, disminuye la corriente y viceversa. Así que ahí podemos determinar en qué orden se pueden clasificar en función de la magnitud de corriente que circula por ellos. Es necesario determinar la resistencia. En este caso, para el caso A, sería igual a resistividad por longitud entre área, tal y como está ahí. En el caso B, sería resistividad por 1.5 veces L entre 0.5 veces A, y esto sería igual a 3 veces rho L entre A, o 3 veces la resistencia del conductor A. Luego, en el caso de C, sería resistividad por 0.5 veces L entre 0.5 veces A. Y esto resulta ser la misma que la resistencia en A, o sea, RA. Muy bien, entonces, ¿en qué orden se pueden clasificar en función de la corriente que circula por ellos? La corriente en A, que es igual a la corriente en C, va a ser mayor que la corriente en B. La corriente en B es menor porque la resistencia es mayor. Así que con esto podemos cerrar esta parte de resistencia eléctrica y en el siguiente video vamos a hacer algunos ejemplos relacionados con este tema.